Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Y hoy nuestra invitada es, como toda mujer, llena de facetas. Encontrar tres facetas principales en su historia de vida no ha sido tarea fácil, pero vamos a descubrirlas y vamos a ver también cómo aportan a nuestras vidas. Pues recibamos, y es un honor para Mujer a Tres Tiempos, recibir no solamente la psicóloga, la investigadora, la inmigrante, la sobreviviente, sino a la amiga. Bienvenida, Milagros, a Mujer a Tres Tiempos. Sí. Muchas gracias por tenerme en el programa. Espero que podamos tener una conversación franca sobre los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Eso yo creo que es sin duda, de que va a ser franca y que nos va a faltar tiempo, no me cabe la menor duda. Cuéntame tú, porque yo pudiera enunciar y pedirte que te hable de muchas facetas. Sin embargo, te puedo pedir que me cuente, si tuvieras que elegir tres facetas de tu vida, ¿a cuáles tú te referirías? ¿Cuáles tú crees que han impactado más a tu vida? Y que el ejemplo de vida que puedas dar con ella, pues puede impactar a los televidentes y a las televidentes. Bueno, voy a tratar de resumir un poco. Definitivamente la faceta más impactante para mí ha sido la profesional. Y desde luego que muchas de las decisiones que he tomado, aún las decisiones familiares, han sido teniendo como norte lo que yo quería hacer profesionalmente. Y he logrado poder conciliar el aspecto personal, el aspecto familiar y el aspecto profesional. Así es que definitivamente que sí. Que tú dirías que, y con una mezcla de culturas, porque siendo tú dominicana, tus hijos no lo son. Entonces tienen culturas diferentes. ¿Cómo has logrado esa interacción? Y acoplar esas culturas que, aunque una influye mucho en la otra, realmente hay cosas que son diferentes. Bueno, desde luego, yo siempre digo que llega un momento en que uno no es ni de aquí ni de allá, como dice la canción de Alberto Cortés. Ni tengo edad, ni tengo edad, ni por venir. Es por venir, sí, pero ya, bueno. Bueno, muchas cosas por venir. Exactamente. Así es que, desde luego, yo salí de aquí, de la República Dominicana, cuando tenía 17 años. Y yo, vamos a decir que era una persona relativamente normal, de lo que normal significa en nuestra sociedad. Y obviamente al llegar entonces me fui para Nueva York a estudiar, y al llegar a Nueva York pues entonces ahí fui con la meta de estudiar. Así es que yo hice mi licenciatura, la maestría, doctorado en Nueva York. Estuve 14 años en Nueva York y obviamente esa estadía en Nueva York fue sumamente fructífera, de mucho aprendizaje. Desde luego estaba el asunto de encontrarme por primera vez en mi vida con el prejuicio, con el racismo, con todo eso que representa ser inmigrante sí, en una sociedad como la de los Estados Unidos. Y me tocó realmente romper un poco las barreras y romper los mitos, porque cuando yo llegué a Nueva York a estudiar, pues todavía ya la inmigración estaba bastante alta de dominicanos, pero no en el contexto académico. Así es que me tocó ser probablemente la primera dominicana sí, en mi programa, que entonces la gente ni siquiera necesariamente sabía mucho. O sea, ser latina, ser dominicana, ser mujer, son muchos elementos que se conjugan cuando hablamos de discriminación. Exactamente. Y una vez uno logra, ¿verdad? Una vez uno logra entender algunas cosas, y reconozco que por mucho tiempo yo tenía, como dicen en inglés, un chip in the shoulder, ¿verdad? Un token en el hombro, para entender que todos esos momentos de prejuicio afectan a uno. O sea, yo me sentía que trabajaba 24/7, que tenía que tener las antenas paradas todo el tiempo, que cuando decían algo malo de los dominicanos, pues se supone que yo estaba ahí para defender.
hasta que llegó un momento en que yo dije, pues no, tengo que realmente conciliar esa parte y relajarme y dejar que otro también haga lo que hay que hacer y entre todos a lo mejor se hace un poco, pero ya decidí que no, era mucha la responsabilidad. Y manteniendo la identidad, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que reniego de mi origen y para poder ser aceptada asumo otra identidad. ¿Ves? Porque veo que tú sigues siendo dominicana por más gringa y más puertorriqueña. Sí. Sí, definitivamente. Y realmente siempre ha sido así. O sea, yo lo he tomado como parte de mi esencia, de mi ser. Yo no voy a ser una persona que no soy. Y no serlo significa entonces no avalar mi historia, no abrazarme a mi historia. Mi historia es la que es, con todo lo bueno y lo malo, con todos los aciertos y los desaciertos. Es la mía. Sí. Si pierdo mi identidad, si desconozco mi origen, no sé por dónde voy. Exactamente. No sé quién soy. Exactamente. Así es que en ese sentido, aunque mis hijos, uno nació en Nueva York, el más grande, y Gabriela nació en Puerto Rico, ya cuando fui a vivir a Puerto Rico, pues también he podido un poco transmitirle a los hijos míos la importancia de ellos también, conocer su historia, conocer de dónde vienen y apreciar lo bueno y lo no tan bueno que significa ser uno. Sí. ¿Y cómo ha sido esa integración? ¿Les gusta el mangú a tus hijos? Bueno, a mi hija le gusta no nada más el mangú, le gusta absolutamente todo. Le gusta el salami, le gusta el queso frito. Estuvimos una vez aquí en Santo Domingo cuando hubo un escándalo del salami y yo se lo oculté. Yo no le dije que eso estaba ocurriendo para que ella no le cogiera no querer comerlo, porque le encanta y le encantaba el salami. Así es que sí, a ellos les gusta comer de todo. El hijo mío no, pero es que él no le gusta comer mucho, no parece hijo mío. Porque a mí me gusta comer de todo y ese no le gusta también. Y cocinar, pero ese es porque no le gusta de nada, no porque no le gusta el mangú, pero sí ellos aprecian y muy interesante porque en diferentes momentos ellos han vivido aquí por poco tiempo. Alejandro vino por un año, que decidió venir como de intercambio cuando estaba en el colegio, y Gaby también vino aquí 2 años. Y fue bien cómico porque Alejandro, la gente le preguntaba en el colegio donde él estaba, que es un colegio de mucho prestigio académico en Puerto Rico, y la gente le decía, pero aquí tú te vas a Santo Domingo, si te vas de intercambio, vete a Inglaterra, vete a otro sitio. Y finalmente cuando él regresó al colegio para graduarse ese último año, la gente le preguntaba, ¿cómo te fue? Y él le decía, ¿cómo me fue? Y él le decía, sí, porque ese es un país más atrasado, o sea, ¿qué tú hacías? Y él le dice, pero ¿y cómo que yo hacía? Lo mismo que yo hago aquí. Sí, mi vida es igual, idéntica, los juegos son iguales, la vida es igual, el parque es igual, la playa es igual, o sea, yo no sé, y él sabía lo que le estaban preguntando, pero él optaba a los 17 años con contestar que realmente somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes, aunque tendemos a enfatizar las diferencias por unas razones totalmente sociopolíticas. Así es. Y en estos tiempos aún globalizados, donde ya se supone que no haya frontera, se siguen viviendo esas diferencias, ¿no? Sí, se siguen viviendo y muchas veces son unas diferencias ficticias, no son unas diferencias reales. Y por lo menos como seres humanos, yo creo que todos nosotros podemos coincidir en que nos parecemos todos mucho más de lo que somos diferentes. Hay unas diferencias culturales, pero somos seres humanos, tenemos tenemos los mismos sentimientos, las mismas prioridades. A lo mejor nosotros, podemos tener diferentes prioridades y a lo mejor nosotros culturalmente expresamos nuestros sentimientos de formas diferentes.
pero el sentimiento es igual. O sea, uno se entristece cuando se muere alguien, todos. Nos entristecemos cuando nos suceden cosas significativas en la vida, o nos alegramos cuando nos suceden cosas significativamente en la vida, pero a lo mejor es la forma de expresarlo lo que tiene ya el matiz cultural que hace la diferencia. Okay. ¿Tú sientes que como emigrante o como inmigrante en Estados Unidos, cuál fue tu mayor desafío? Ese de poder conservar tu identidad e integrarte a esa cultura. Bueno, realmente mi vida en Nueva York es una ciudad sumamente diversa. Así es que yo diría que ahí había siempre el espacio para uno poder convivir con la diversidad. De manera que mi mejor amiga en la universidad era israelita, nacida en Israel, judía, que practicaba su religión y iba a la sinagoga todos los sábados, de la misma forma que tenía otro amigo que era árabe y me hablaba de su mundo en Palestina. Tú sabes que en cierta medida yo creo que la vida neoyorquina, particularmente cuando uno se desarrolla como estudiante, es fácil en el sentido de que eso es lo que uno espera y lo que uno se alimenta diariamente, ¿verdad? De esa diversidad. Ya en un plano un poco más profesional, ¿verdad? Yo empecé a trabajar de psicóloga en las escuelas de Washington Heights cuando jovencita, cuando tenía 26 años. Ya ahí entonces ya la cosa variaba un poco y me siento muy orgullosa, vamos a decir, de lo que hacía y de lo que podía hacer, porque había una comunidad que estaba batallando con el asunto inmigratorio de llevarse a sus hijos a vivir a Nueva York y lo que eso significaba, ¿verdad? Por ejemplo, madres que a lo mejor estaban acostumbradas a disciplinar a sus hijos utilizando el castigo corporal. Okay. Y de momento llegar a una ciudad donde para disciplinar a los hijos tenían que usar otras estrategias que no estaban acostumbradas, porque si no les podían radicar cargos y hasta llevarlas presas. Pues entonces es un asunto con el que uno tenía que trabajar constantemente, de cómo esas diferencias culturales había que manejarlas y buscar otras formas alternas de crianza de los hijos. Milagro, dentro de tus facetas, hay dos que se conjugan en este momento que el mundo ha estado viviendo y que vivimos. O sea, no solamente la conducta humana, sino la conducta humana en momentos muy especiales. Con la pandemia, pues el mundo entero se ha visto impactado, pero a Puerto Rico le ha dado duro, o sea, pareciera que no se levanta de una cuando viene otra. Como investigadora, pero como profesional de la conducta, creo que se conjugan dos elementos muy interesantes para poder vernos de alguna manera con las personas nuestras que viven allá y con un hermano país tan cerca y que nos unen, como bien dices, tantas características que tenemos comunes. Vamos a pausar en este momento y volvemos para que nos cuente cuál es la realidad de Puerto Rico y cuáles son esos puntos comunes que como investigadora y como psicóloga pues puedes edificarnos. Vámonos a una pequeñita pausa. No se vayan de ahí, quédense con nosotros. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas,
el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos y conversamos con Milagros Méndez, que es psicóloga, investigadora y además residente en un país hermano que la vida le ha dado duro. Porque nosotros hemos sufrido los efectos de la pandemia y su impacto en las emociones, en los sentimientos, en la salud, en las pérdidas y por supuesto su impacto en la economía. Pero Puerto Rico ha tenido que ser muy resiliente, ha tenido que reinventarse más veces porque ha tenido impactos en el ámbito político, la naturaleza le ha dado bien que duro, ¿verdad? Luego el aspecto de salud y todos los efectos sociales, económicos y políticos que ha tenido que vivir en estos días. Es como si estos últimos años, últimos 2 o 3 años, no han salido de una. Y el impacto emocional que implica que al final es el que va a determinar todo el accionar del ser humano, ¿verdad? Desde tu ejercicio profesional, ¿qué nos cuentas? Bueno, ciertamente Puerto Rico ha estado en los últimos años tratando de componerse y recomponerse de varias formas para poder lidiar con varios asuntos. Uno es los huracanes Irma y María. Eso, Puerto Rico sufrió una devastación inmensa, donde hubo personas que estuvieron sin luz, sin energía eléctrica por 6 meses. Aún en mi caso, en mi casa, yo tuve sin energía eléctrica por 1 mes y tenía planta, pero obviamente la planta, por no darle el mantenimiento, pues se dañó el uso. Porque una cosa es de emergencia, pero no permanente. Exacto, y nosotros no estamos acostumbrados, como aquí en la República Dominicana, que la gente está preparado para no tener energía eléctrica. Así es que por primera vez en mi vida yo tuve que lavar ropa a mano por un tiempo, tú sabes, que realmente pasó trabajo todo el mundo. Yo digo que lo bueno y lo malo de los huracanes Irma y María en Puerto Rico es que los impactos fueron bien democráticos. De manera que probablemente Fonalleda, el dueño de Plaza Las Américas, tuvo sin celular, porque se cayeron todas las torres, sea de comunicación. En ese sentido fue democrático, ahí estuvo afectado todo el mundo, desde el más rico hasta el más pobre. Óyeme, cómo la naturaleza se ha empeñado en demostrarnos que todos somos unos y que todos somos iguales, no importa. Exacto, exactamente. Así es que primero entonces la devastación como producto de los huracanes Irma y María, después al año de estas devastaciones, entonces empezaron los temblores en el área sur de Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico tiembla casi todos los días. Hay secuelas todos los días, pequeñas que a veces no las sentimos, pero continúan.
Y continúa el desasosiego asociado con los temblores, de que no se sabe en qué momento va a venir otro temblor que puede impactar a la población. Y recientemente, pues el asunto del COVID. Nosotros, antes de todos estos eventos naturales, cuando no hay una preparación apropiada, cuando no hay unos esfuerzos de prevención apropiados, pues todos estos eventos naturales se convierten en desastres. Pero no son desastres, desastre es la forma en que nosotros los afrontamos, que al no estar preparados pues se convierte en un desastre. Pero si nosotros pudiéramos no construir cerca de las playas, si nosotros pudiéramos tener unos códigos de construcción más rigurosos. Exactamente, pues entonces el impacto se nota menos. Pero lo que hacen muchos de estos desastres es se desnudar. Y es menos. Y es menos. Porque si tú construyes tomando en cuenta los reglamentos y los detalles a nivel sísmico, que sean resistentes a los sismos, lo que tú dices, hay menos pérdidas materiales y pérdidas de vida. Exactamente. Pero lo que hacen muchos de estos desastres es que desvelan la realidad como es. Porque a fin de cuentas, aunque en Puerto Rico, como dije anteriormente, los huracanes Irma y María los efectos fueron bien democráticos en algunas cosas, en otras no. En otras todavía la gente con menos capacidad económica, con menos recursos económicos, ha sufrido más de los impactos. Así es que nosotros en Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico, donde yo trabajo con mi equipo de profesores en el Departamento de Psicología, nosotros hemos desarrollado y desarrollamos varias alternativas. Una de ellas es que nosotros todos, de alguna forma u otra, pues nos tiramos a acompañar a la gente. Un poco todos estos eventos naturales traen consigo, como yo digo, ¿verdad? Lo mejor de la gente. Tanto lo bueno como lo malo. Sí, por eso lo bueno trae el altruismo, aflora en los seres humanos la necesidad de ayudar y efectivamente hay siempre mucha ayuda de parte de la comunidad, pero junto con ese sentimiento y con esas acciones por las que nos vamos a sentir todos sumamente orgullosos, también se exacerban otros asuntos en la población. Que, vimos de Puerto Rico, no recuerdo si fue antes o después, creo que antes, con algunos temas políticos que me contabas que era impresionante y lo veíamos en los medios, la solidaridad, cómo la gente se empoderó y sin haber quizás una cabeza dirigiendo un movimiento, el pueblo se identificó y lucharon todos juntos. Claro, por eso digo que siempre todos estos eventos la gente se solidariza y realmente hay ese sentimiento bien chévere que ayuda a que uno se pueda componer más rápidamente. Y eso es en los primeros semanas y en los primeros meses. Luego, después que pasa un poco esa, ¿verdad? Después la gente pues tiene que volver a su vida normal. Claro. Y entonces ahí ya, pasado el 1, 2, 3 meses, pues entonces ya hay otro tipo de respuesta de la gente. Y entonces ya hay otro tipo de respuesta, pero también hay otro tipo de conductas de la gente. Así es que de la misma forma que estos eventos naturales hacen que florezca esos sentimientos de solidaridad, también hace que la gente que ya tiene unas situaciones antes de los eventos naturales, pues que eso también florezca. Así es que significa, por ejemplo, que en los refugios a donde va la gente, pues convive el altruista, el solidario, junto con el predador sexual, que está en un refugio
tratando de ver de qué forma le puede sacar partido a esa situación de aglomeración para entonces poder atacar a su víctima. Ha afectado, por ejemplo, ahora post pandemia, el encierro, para que muchas parejas que antes no se veían tanto y que podían a lo mejor tener una convivencia más o menos armoniosa, pues ahora ya no sea tan armoniosa. Y entonces los casos de violencia doméstica pues obviamente se disparan. Hay personas igualmente que a lo mejor tendrían una tendencia para sentirse un poco más tristes que otras, no quiero decir depresión clínica, pero vamos a decir un poco más triste, y ahora con todas estas situaciones, pues entonces todas estas situaciones lo que hacen es que vamos a decir que empeoran su situación, y a lo mejor antes se sentían más tristes, antes se sentían un poco tristes, ahora se sienten más tristes, algunos deprimidos y algunos inclusive con depresiones, como decimos los psicólogos, ya más clínicas, ¿verdad? Bueno, pero hay otras realidades, el miedo y una situación real económica que impactó, porque si bien es cierto que hay algunos sectores de la economía en que tuvieron su mejor momento, paradójicamente, durante cualquiera de esos desastres, tanto los fenómenos naturales por el tema de los ciclones, de los temblores, de la pandemia, a muchos afectó su economía, y no es lo mismo estar libre y produciendo que estar encerrado en un momento de incertidumbre. Claro. Sí, Puerto Rico tiene tiene dos asuntos que hay que resaltar. Uno es su estatus colonial con los Estados Unidos. Y ese estatus colonial tiene, como todo en la vida, tiene lo bueno y lo malo, tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que los puertorriqueños no son dueños de su país en el sentido legal, en el sentido político, ¿verdad? Porque muchas de las decisiones dependen de los Estados Unidos. Formal, clara y abiertamente. Exactamente. Y entonces está la otra situación muy de Puerto Rico, muy del territorio de Puerto Rico, que tiene que ver con el manejo de los presupuestos por parte de los gobiernos. Nosotros en Puerto Rico hace de algunos 15 o 20 años para acá, los políticos, como políticos al fin y al cabo, pues en sus campañas ofrecen el mundo, el cielo, el paraíso. No en Puerto Rico, o sea, es muy común. Sí, es muy común, pero ¿cómo se paga el cielo? ¿Cómo tú buscas el cielo y lo traes al mundo terrenal? Obligatoriamente es... O sea, lo ofrezco yo, pero lo pagamos todos. Pero los pagamos todos, y peor aún, cuando no hay el recaudo que permite que tú cumplas con todas esas promesas, porque no hay el dinero, no hay el recaudo, pues entonces tú lo haces a través de préstamos, ¿verdad? Aquí yo creo que también la deuda externa yo creo que es bastante alta. Sí, ¿Y para qué se coge dinero prestado? Se coge dinero prestado para poder asumir unos gastos que tú los habías prometido, ¿verdad? Así es que entonces en Puerto Rico por los últimos años, en los últimos 20 o 30 años, los gobernantes de turno habían estado cuadrando su presupuesto con préstamos. Estos préstamos se hacen a través de bonistas. Pero un préstamo es como cualquier préstamo, es como una hipoteca.
tú tienes que pagar intereses y tienes que pagar el principal. En el momento entonces en que tú no tienes la solvencia suficiente para tú pagar los intereses y el principal, pues empiezas a adeudarte. Y ahora mismo en Puerto Rico, desde antes de los huracanes, ha estado en quiebra. Es un estado que está en quiebra. Y ahora tenemos un problema allá en Puerto Rico de que hay que pagar la deuda y para poderla pagar, entonces los mismos políticos que fueron los que cogieron prestado para poder cuadrar el presupuesto, le están diciendo a la población que ahora es la población la que tiene que sacrificarse para pagar la deuda. Así es que inclusive ahora, por ejemplo, se está hablando de que se pasó, ¿verdad? Pasaron una ley para cuadrar el presupuesto donde uno de los sectores más afectados son los jubilados, que después de tú estar 30 años aportando para tu jubilación, entonces ahora te están diciendo, bueno, ese cheque tuyo de jubilación o lo vamos a tener que cortar y no vas a recibir ese cheque o lo vamos a tener que reducir para que con esa diferencia poder ayudar a pagar la deuda. Bueno, lo importante es saber, ese es el planteamiento, esa es la realidad, pero son desafíos que entiendo que tendrán su salida, porque mientras estemos en el mundo habrán soluciones que buscar y que encontrar. Y ahora el ejemplo lo están viviendo ustedes y han sabido salir de cada una de esas situaciones, quizás no con la velocidad que quisieran. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a continuar con este tema, vamos a ver la parte positiva y algunas cositas más de mucho interés. Así que quédense con nosotros. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vendemos más. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos en Mujer a Tres Tiempos y hablamos con Milagros Méndez pues de muchos temas. En estos tiempos de grandes desafíos, de búsqueda de soluciones, de reinventarnos, de renacer, de escarbar cuál es la enseñanza, cuál es el aprendizaje y cómo podemos vivir una nueva y mejor vida. Vemos en el caso de Puerto Rico, que es de donde vive esta dominicana de su pura cepa que baila merengue y come mangú,
¿verdad? Pero le ha tocado vivir en la distancia con lo que sufrimos sus más queridos aquí, pero en carne propia lo que fueron los ciclones, lo que fueron los temblores, lo que fue la pandemia, los efectos de las decisiones políticas del país del cual dependen, ¿verdad? Y parecería todo devastador. Sin embargo, cuando hay una devastación donde se destruye todo, a veces el aprendizaje sirve como abono para una nueva siembra. Y aquí en República Dominicana hemos visto que después de un gran ciclón tenemos mucho más verdor, que entendemos también pudiera suceder con lo humano. Milagros, sin embargo, esto hablamos de manera global, que nos sucedió todo. Como decías, la naturaleza ha sido muy democrática en Puerto Rico y en el mundo. Yo insisto, nos demostró y a ustedes en Puerto Rico una y otra vez, que todos somos iguales, que todos somos uno, que estos fenómenos nos han afectado a todos más o menos por igual. Porque cada quien desde sus posibilidades económicas, humanas y de muchísimos otros factores hemos tenido que bregar. En el caso tuyo específico también hubo una situación especial, o sea, y es que te confrontó no solamente con el impacto emocional, físico, económico de la pandemia, sino a nivel personal. Cuéntanos. Bueno, varias formas. Definitivamente que todos estos eventos hicieron nuevamente que en mi caso particular y en mi equipo de trabajo nosotros pudiéramos desarrollar programas para poder atender las necesidades emocionales de la población. Claro. Y esto fue muy bueno. Y tanto en mi caso particular como de mi equipo nos salimos a las comunidades para brindar el oído y brindar el servicio que nosotros entendíamos que era necesario, sin estigmatizar, que eso es bien importante entender, que realmente el servicio y la ayuda psicológica es normal. Todo deberíamos de poder tener un oído escucha adiestrado para eso, realmente. A mí sí, en el caso mío coincidió con una situación también de salud inesperada que me puso en una situación de vida o muerte de forma inesperada. Donde estuve un mes en cuidados intensivos, otro mes en cuidados semi-intensivos, y donde realmente estuve en una situación crítica de vida o muerte. Y esa situación me ayudó, realmente fue una situación de mucho aprendizaje. En el momento en que le estaba pasando no lo veía como de tanto aprendizaje, pero ya después con la reflexión con la reflexión válida, pues sí, se convirtió en un aprendizaje porque me di cuenta, número uno, lo que todos sabemos en teoría, de que no somos indispensables. Pero una cosa es uno pensar que no es indispensable y uno saber que no es indispensable, porque el mundo sigue dando vueltas. No es que yo me lo imagino, es que lo viví, lo sé. Es que lo viví, lo sé, que yo sé que no soy indispensable, es que yo sé que todas las cosas que estábamos haciendo en ese momento, y de hecho, en ese momento también estábamos recibiendo la visita de la agencia acreditadora para acreditar mi programa con la American Psychological Association, y estábamos con mucho estrés. Así, y todos mis colegas pudieron hacer todo lo que tenían que hacer sin mi presencia en el departamento. La hija mía igual lloró, obviamente, estaba triste, pero se repuso y siguió con su vida. Y hoy yo estoy bien segura de que si yo falto, ella va a continuar y va a seguir siendo productiva
mi otro hijo va a continuar viviendo, va a continuar siendo productivo, o sea que la vida continúa, y eso a mí me ha dado muchísima paz. Realmente, yo pienso que aunque realmente, aún con la situación del COVID, obviamente yo estoy, soy precavida, ¿verdad? Claro. Y no me lo ando buscando y trato de cuidarme lo más que pueda, pero lo he tomado con un poco más de tranquilidad que yo creo que otra gente, porque yo digo, bueno, la verdad es que si me toca morirme, me toca. No lo ando buscando, pero si me toca, me toca, y ya yo me siento sumamente contenta y me siento sumamente satisfecha con las cosas que yo he hecho, con el legado que yo le dejo al mundo, ¿verdad? Que le dejé, que dejo aquí, que dejo en Puerto Rico, en todas las partes, y yo me siento muy complacida y muy contento. Entender que la muerte no es el final, sino que es parte de la vida. Claro. Se valora la vida de una manera diferente cuando se viene desde una cercanía al fin de ella. Sí, definitivamente, y yo pienso que nosotros culturalmente no se nos enseña a celebrar que estamos vivos, pero que vamos a morir, y a apreciar la vida porque hay una muerte, ¿verdad? Y creo que eso es algo que culturalmente nosotros podríamos cambiar un poco más, porque en esa medida, bueno, yo me siento que ahora, antes yo siempre he disfrutado la vida, ¿verdad? Sí. Que no quepa la menor duda, pero siento que ahora puedo apreciar un poco más, ya no espero necesariamente para decirle a alguien que lo quiero, para darle un abrazo, ya digo lo que tengo que decir en el momento, porque estoy muy consciente de que no sé si mañana va a existir, si va a haber un mañana. Entonces, ¿verdad? Lo que hay es el presente, el pasado para aprender a leer, el presente para disfrutarlo, y el futuro si llega. Y sí, entendiendo que el futuro es hoy. Exactamente, el futuro es hoy. El futuro es hoy. Y vuelvo, insisto, y que la muerte es parte de la vida. Entonces la vida es para vivirla en el momento presente. Mucho se dice eso, y a veces parecería que es la vida convertirla en una vorágine de prisa, y sin embargo pienso que puede ser de disfrute a su mismo, al paso en que le corresponde. Sí, ciertamente yo pienso que nosotros los seres humanos hemos estado viviendo una vida que muchas veces por la prisa no la disfrutamos, ¿verdad? Y hay un filósofo que a mí me encanta, que es Osho, que dice que hay que disfrutar de here and there, aquí, a donde estamos. Aquí, ahora mismito, y disfrutarlo con intensidad, porque muchas veces también no disfrutamos con la intensidad que debemos hacerlo, por estar pensando en otras cosas, o estar pensando inclusive por el mismo futuro. Entonces, sí, a veces dejamos de vivir el presente, sí, para planificar un futuro, que es un futuro incierto, que tú no estás segura realmente si lo vas a tener. Así es que sí, definitivamente yo creo que debemos de un poco repensar y reflexionar sobre esas cosas, y yo creo que, como dije anteriormente, yo creo que el ejercicio debe de ser de tener estas reflexiones periódicamente, y estar conforme con la vida que hemos tenido, y contento con los aciertos y los desaciertos, porque forman parte de la historia de uno y del crecimiento de uno. Y yo creo que en la medida en que uno reflexiona sobre estas cosas, pues entonces uno va a estar más contento en cada etapa de su vida. Bueno, el concepto de vivir aquí y ahora, un día a la vez,
que eso no nos quite la capacidad de soñar. Porque yo creo que los sueños son muchas veces o casi siempre el motor de la vida. Hay que seguir soñando, hay que seguir estando vivos mientras estemos aquí, ¿verdad? Claro, claro. Y pero que lo que quiero no sea más fuerte su apreciación de lo que tengo. Claro, que claro, el querer no obnubile, que no opaque el disfrute de lo que tengo hoy. Sí, y uno contextúa las experiencias que uno tiene. Y en el caso mío, por ejemplo, en mi trabajo y en mi familia, en mi vida, pues la gente tiende un poco a pensar que a victimizarse. Vamos a decirlo de una forma, y yo digo, no, ya, no me morí, se acabó, ya, lo próximo, ¿dónde está el calendario? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo plan? Y la vida continúa. Sí, que el día que me muere esté viva. Exactamente. Que el día que me muere esté viva. Sea porque viví. Sí, exacto. Pero no morirme en... Milagros, en conclusión, ¿cuál sería el mensaje que le darías pues a los amigos y amigas de Mujer a Tres Tiempos en estos tres aspectos o estas tres facetas que has enunciado durante el programa? Ser emigrante, vivir en un momento general de muchos desafíos y en un momento personal. Pues yo creo que sí, que un mensaje debe ser vivir el ahora y el presente, siempre reflexionando y aprendiendo del pasado, pero no para que el pasado se convierta en una mochila llena de piedras que lo mantenga uno inmóvil, sino para aprender de eso. Y siempre pensando entonces en el futuro, en el futuro siempre pensando cómo uno puede ayudar, cómo uno puede servir de bien a la sociedad. Y desglosar ese pasado, lo que ya no necesito, se descarta. Se descarta y me quedo con el aprendizaje que he tenido y que puede ser útil para los días que quedan por delante para vivir, ¿no? Exactamente, y hacer el presente lo más fructífero y lo más satisfactorio posible y hacer lo que le toca a uno hacer, o por lo menos a mí. O sea, yo siempre he tenido una filosofía de vida de vivir una vida muy ética, de hacer lo propio, de servir, que por eso escogí la profesión que tengo, y pensar en eso, el pasado como referente, el presente porque es el de accionar y el futuro porque es de soñar. Hay que soñar y verlo con fe, ponerle energía, sí, lo voy a lograr, porque si lo pongo con duda y con miedo, ¿cómo llego? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Milagros, por compartir tu historia de vida. Una historia de vida rica, llena de desafíos, llena de retos, pero que hoy día asumes, pues yo te veo con mucha satisfacción, con mucha alegría, con una alegría serena. Totalmente satisfecha con todas las cosas que he hecho realmente y con todas las decisiones que he tomado en la vida, porque cada decisión me ha llevado al justo momento preciso donde tenía que estar. Pues así seguirá siendo. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas que nos acompañan en Mujer a Tres Tiempos. Será hasta la próxima cuando nos encontraremos nuevamente.